Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 1 y versículo 9, donde dice: Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Nótese que, según Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10, Satanás es el acusador, aquel que acusa a los siervos de Dios y lo hace de día y de noche ante Dios, ya que este es un hecho que se refiere al mundo de lo invisible, pero que se expresa en el lenguaje con las imágenes de este mundo. Mientras no sea finalmente derrotado y condenado, Satanás tiene acceso a Dios y quiere justificarse a sí mismo negando la verdad de la existencia y también de la posibilidad de mantenerse en una vida de piedad. Dios permite eso, pues todo lo que sucede en el mundo de las criaturas está colocado bajo la ley de un libre desarrollo de la vida de los hombres, de manera que el mal del mundo de los espíritus puede mantenerse en libertad y expandirse hasta que un poder espiritual más alto, es decir, el Hijo de Dios, venga y se enfrente a Satanás, de manera que se decida así el conflicto antes fluctuante entre los principios del bien y del mal, y triunfe totalmente el bien por medio del Señor Jesucristo. Y esta es la verdad contenida en esta descripción poética de lo que sucede en el cielo, algo que tristemente ha sido equivocado, por ejemplo, por el comentarista Ubreid, en su escrito sobre el pecado, en el año 1853, donde él explica la existencia y acción de Satanás en la línea del Salmo 109, versículo 6, donde dice: Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Nótese que es una fantasía de la creación del autor, ya que la parquedad o moderación de las declaraciones del Antiguo Testamento, Satanás lo han equivocado. Por otro lado, nótese que el avance histórico que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aunque en sí mismo resulta claro, ha hecho que a veces se nivelen y nieguen las alturas y profundidades del mismo Antiguo Testamento respecto al mal. Ya que en primer momento, Ubreid pensaba, como muchos siguen pensando en el día de hoy, que la idea de Satanás proviene de Persia. Pero entre Abrimat y Satanás no hay grandes semejanzas. Por otro lado, por su parte, Diestel tampoco ha podido trazar ninguna conexión entre Azazel y Satanás en el libro de Job, sino que defiende una armonía más completa en todos los aspectos esenciales entre Satanás y el egipcio, y de aquí deducen los israelitas de forma que no es el resultado natural de la mente hebrea. Israel no tiene en ningún sentido el honor de haber forjado la figura de Satanás. Por tanto, Satanás nunca ha sido un elemento propio, esencial de la conciencia hebrea. Nótese que todo esto son comentarios que hacen algunos teólogos. Pero también nótese que en contra de Diestel debemos de afirmar que Israel, el pueblo al que se le ha dado la revelación de la redención, es el pueblo en cuya historia se ha trazado el plan de la redención de Dios y que ha tenido y sigue teniendo el honor de haber seguido y descubierto hasta su fuente el origen y el despliegue también del mal. En el principio del mundo espiritual, Israel ha tenido el honor de haber formulado de manera muy profunda la historia del pecado de la humanidad, situándonos
ante el despliegue de un poder sobrehumano, opuesto totalmente a la voluntad de Dios. Ciertamente, esta visión solo empieza a expresarse gradualmente en el Antiguo Testamento, pero sin embargo en el Nuevo Testamento ofrece plenamente la revelación del mal y Satanás ha tenido la importancia en la mente de Jesús, que él plantea y despliega su vocación como un conflicto contra Satanás. Por tanto, de esa manera, el Nuevo Testamento descifra el sentido del protoevangelio, donde se dice que la semilla sagrada de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, mientras que ella sufrirá en su calcañaz las mordeduras, es decir, las asechanzas de la misma serpiente. También, por otro lado, la visión de algunos, como por ejemplo Luz, que piensan que Satanás, tal como está representado en el libro de Job, no es el espíritu malo posterior que ha de ser rechazado. Pero como dice Eder, Satanás empieza apareciendo aquí como un ejecutor imparcial del juicio y como un supervisor de la moralidad humana, comisionado por ello por Dios. Pero note que Satanás niega lo que Dios afirma, afirmando que en el mundo no puede haber un amor que no esté fundado en el egoísmo, y por eso está decidido a negar o destruir ese amor, como si fuera una simple apariencia. Allí donde se oscurece la piedad, Él se goza. Donde existe piedad, Él quiere mostrar que ella no es más que la expresión de un egoísmo interior. Y así sucede, por ejemplo, en el libro de Zacarías capítulo 3 y los versículos 1 al 10. Y también, naturalmente, aquí, en Job. Pero nótese que aquella persona que tiene el amor genuino ama a Dios y lo hace gratuitamente, es decir, de un modo gratuito, al verbio, por otro lado, de gracia en el sentido de gratis que viene de gracia. Este amor ama a Dios por lo que Él es, le ama por sí mismo. Es una relación de persona a persona, sin ningún tipo de segunda intención, sin exigencias tampoco de ningún tipo. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice este versículo que ¿no has hecho un cerco alrededor de él? Lo protegites con una defensa espinosa e inaccesible, o lo asegurates con tu especial cuidado y providencia de todo daño e inconveniente. Nótese que esto es lo suficiente para complacer y también ganar a personas de los peores temperamentos, y alrededor de su casa, dice, sus hijos y sus siervos, sobre todo lo que tiene, por tanto, todos lados, y también toda su propiedad, la cual está toda bajo tu protección. También le dice que has bendecido la obra de sus manos, has hecho prosperar todo lo que hace. Y aquí observa el lector que sin la bendición divina, por muy fuerte que sean las manos, por muy diestras que sean, su obra no va a prosperar. Y también vemos que su sustancia se incrementa con la tierra. La palabra original principalmente significa su ganado. Y la palabra pared, aquí traducida aumentada, es una metáfora que la riqueza de Job había aumentado en gran medida y además se había extendido como un torrente que fluye sobre la tierra adyacente. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nótese cómo le dice, pero extiende tu mano. Es decir, dispara contra él el dardo de la pobreza
y de la aflicción. Y sigue diciendo, y él te maldicirá en tu misma cara. Ya que si él no te bendice en tu apariencias, él te bendecirá solo en proporción del bien temporal que le otorgues, a las providencias y graciosas apariciones o demostraciones de tu poder en su favor. Si tú eres clemente, él será piadoso. La máxima exacta de un gran estadista, como por ejemplo Sir Robert Walpole, dice que cada hombre tiene su precio, pero no has comprado uno así, no porque yo subiría a su precio. Note que se valora más de lo que yo pensaba que valía, y podría conseguir otros más baratos que en general harían lo mismo. Sin embargo, Sir Robert se encontró con muchos de ellos, y el diablo muchos más. Pero todavía Dios tiene multitudes que no venderán sus almas, sus conciencias, ni su país, por ningún precio, quienes aunque Dios los mate, sin embargo confiarán siempre en Él, y serán hombres honrados, cualquiera que sea la tentación del diablo y sus subalternos. Y así lo hizo Job, así lo han hecho miles, así lo harán todos, en cuyos corazones mora Cristo por la fe. Continuar con el versículo 12, donde dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Nótese bien aquí el permiso divino que aparece al mismo tiempo como mandamiento divino, porque en general no hay ningún permiso en el que Dios permanezca puramente pasivo, y en esa línea la Escritura llama a Dios, como señala por ejemplo en Isaías capítulo 45 versículo 7, donde dice, que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy, el que hago todo esto. En segundo lugar, nótese que más aún, esta disposición divina está permitiendo que Satanás tiente a Job. No se fundamenta en un tipo de pecado que haya podido ser realizado por Job, pero tampoco lo niega, porque en la alabanza anterior a Job no se dice que él esté absolutamente libre de pecado, ya que la pecaminosidad universal se atribuye en la Escritura no sólo a los impíos, sino también a lo justo de la raza de Adán. En tercer lugar, notamos que el permiso de tentar a Job proviene del propósito que Dios tiene de mantener en oposición a Satanás la justicia de Job, a pesar de la tendencia universal al pecado, es decir, de Job. Pues bien, si situamos este caso particular en conexión con el desarrollo del plan de redención, vamos a estar descubriendo que éste ha de entenderse como parte de aquel conflicto de la semilla de la mujer con la serpiente y de la degradación constante de Satanás que se va acercando al lago de fuego del que habla Apocalipsis. Tras el permiso de Dios, Satanás dice que se retira. Ese permiso para Satanás es bienvenido, porque él se deleita en la obra de la destrucción, ya que espera salir vencedor. Pero note que Satanás ha experimentado ya en su propia vida el poder limitado del pecado, de manera que ya no cree en el poder del bien. Él se ha convertido a sí mismo en padre de la mentira, y de esa forma también espera triunfar sobre Job, de tal manera que Dios ya no pueda decir que hay un hombre que le escucha y le sigue fielmente. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Nótese que aquí está mencionando que hubo un día, es decir, un día común como cualquier otro día, pero que según el Tagur
era el primer día de la semana, pero esto no es cierto, ni material, ni se puede decir si fue el día siguiente de aquel en que Satanás tuvo permiso para hacer lo que quisiera con la riqueza de Job. También ni cuánto tiempo pasó después de eso, porque aunque Satanás sin duda estaba ansioso por ello y tenía prisa por hacer daño, sin embargo, además de requerir algo de tiempo para lograr que los sabeos y los cardeos marcharan de su propio país al de Jod, él se las ingeniaría y fijaría en el momento más adecuado para cumplir con sus fines y propósitos, que era precisamente cuando sus hijos e hijas de Jod estaban comiendo, bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Pero más bien debería traducirse en la casa de su hermano el primogénito, es decir, de Jod, porque no se relaciona con los hermanos sino con los padres, como observa por ejemplo Gusentin, que este era el comienzo de un nuevo turno o la rotación de sus banquetes entre ellos, que podía comenzar con el hermano mayor. Por tanto, este era su cumpleaños. Jod, capítulo 1, versículo 4. Y este fue el día en que Satanás se lanzó para traer todas las siguientes calamidades y angustias sobre Jod. En parte para que pudieran caer con mayor peso sobre él y, afectando más sensiblemente, viniendo sobre él mientras su familia estaba festejando y mientras se regocijaba con la idea de haber educado a sus hijos en el estado de hombres y mujeres y de las circunstancias prósperas en las que se encontraban, y también de la unidad, armonía y amor que subsistía entre ellos, de lo cual note que era prueba de su presente fiesta conjunta, y en esta parte para que estas aflicciones parecieran más como los juicios de Dios sobre él, así como los hombres del mundo antiguo estaban también comiendo y bebiendo cuando vino el diluvio y lo destruyó a todos, como señala el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y versículo 27. Y también por las mismas razones, todo esto fue traído sobre él en un día para aplastarlo aún más y que pudiera pensarse que la mano de Dios estaba en ello, en forma de ira y venganza, y así irritarlo hasta maldecirlo en su cara, que era por otro lado lo que Satanás pretendía hacer. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Dice que vino un mensajero a Job. Nótese que no un mensajero de Satanás, como por otro lado comenta Hachí, o uno de sus ángeles, o un espíritu maligno, aunque éste, en un sentido, es adoptado solo por algunos rabinos judíos, sino por varios de los antiguos escritores cristianos, como por ejemplo Santius, que observa en el lugar y así suponen que fueron los otros mensajeros después mencionados, pero tanto este como ellos eran siervos de Jod, que escaparon de la calamidad que vino sobre el resto de sus consiervos. Sigue diciendo este versículo, y dijo: los bueyes estaban arando. Note que en las 500 yuntas de bueyes que tenía Jod, como señala el capítulo 1 y versículo 3, que estaban todos en el campo y se empleaban en arar, y arar con tales era costumbre en aquellos tiempos y países como ahora lo es en algunos lugares. El primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 19, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Sigue diciendo también este versículo: y los asnos pacieron junto a ellos.
Note que al lado de los bueyes, donde estaban arando, en los pastos, junto a la tierra de cultivo, y además de los sirvientes que araban con los bueyes. Y note que solo por ellos, bajo su mirada y cuidado, o en sus lugares donde deberían de estar y donde salían a alimentarse. Estos fueron los 500 asnos, machos y hembras contados entre los que tienes en Job capítulo 1 y versículo 3, que fueron traídos aquí para alimentar, y también algunos para que los sirvientes los mataran. Esta tierra, note que arada, estando a cierta distancia de la casa de Job, y otros para llevar la semilla que se iba a sembrar aquí. Y ahora se menciona particularmente la situación y el empleo de estas criaturas para mostrar que estaban en sus lugares apropiados y en su trabajo apropiado también, y que lo que les sucedió no fue por falta de cuidado de ellos, ni por indolencia y negligencia de los criados. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que los sabeos cayeron sobre ellos, o por otro lado, Seba cayó, es decir, según lo suministraba Abel Ezal, una hueste de los sabeos, o una compañía de ellos. Estos no fueron los descendientes de la Seba que nació de Can, como muestra en Génesis capítulo 10 y versículo 7, ni tampoco del que vino de Sem, Génesis capítulo 10 versículo 28, sino de Seba, hijo de Josán, hijo de Abraham y de Setura, el cual, con el resto de sus hijos, fueron enviados a la tierra del oriente, la tierra de Job. Y estos sabeos que descendían de la misma eran sus vecinos cercanos. Génesis capítulo 25 versículo 3. Por tanto, eran los habitantes de una de las Arabias. Generalmente se dice Arabia Feliz, pero eso, por otro lado, no es probable, ya que era un país muy fértil, cuyos habitantes no tenían ninguna necesidad de robar y saquear a otros, y además estaban muy lejos del lugar de donde habitaba Job, y estaba al sur y no al este, aunque Estrabón dice ciertamente que los sabeos habitaron Arabia Feliz e hicieron excursiones a Siria, lo cual concuerda con estos sabeos, sino más bien con Arabia deserta, como se ha demostrado abundantemente, un lugar yermo. Por eso, leemos que los sabeos del desierto. Note lo que dice Ezequiel, capítulo 23, versículo 42, donde dice: y se oyó en ella voz de compañía que se solosaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Por tanto, podemos observar que estos habitantes vivían del despojo de otros, y estos, dado naturalmente al saqueo y a la rapiña, eran personas aptas para que Satanás actuara como lo hace con los hijos de la desobediencia, en cuyo corazón puso el hacer tal descenso en los campos de Job, y además de llevarse su ganado, como lo hicieron ellos, cayeron sobre sus bueyes y asno a la vez, y sin darse cuenta, en un cuerpo de manera hostil y furioso. Sigue diciendo este versículo: y se los llevó. Es decir, se los llevó como botín. No los mataron, sino que los expulsaron del suelo y los llevaron a su propio país para su uso y también para su servicio. También sigue diciendo que han matado a los siervos a filo de espada. Estos siervos estaban arando con los bueyes y cuidando los asnos, y que podían oponerse, aunque si lo hacían era en vano. Y esto fue añadido a la aflicción que no solo
le quitaron el ganado, sino que también mataron a sus siervos, nacidos en su casa y comprados con su dinero. Sigue diciendo este mensajero, y solo me escapé para decírtelo. Este único siervo fue preservado, ya sea por la providencia especial de Dios, en bondad con Job, para que pudiera saber con certeza y también exactamente lo que había sucedido, y además cómo sucedió, lo cual los hombres naturalmente desean, o bien, como generalmente se piensa, a través de la malicia y de la astucia de Satanás, para que las nuevas pudieran serle traídas antes y más fácilmente creídas por él y golpearlo con mayor sorpresa. Por tanto, fue un servidor de su propio funcionamiento con ella, a quien conocía y podía creer, y él apareciendo con la mayor preocupación mental y horror en su semblante. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Note que el segundo mensajero, mientras él aún estaba hablando, vino otro y le dio la noticia, ya que antes de que pudiera tener tiempo para calmar su mente perturbada y digerir su pérdida anterior, o incluso para tragar su saliva, como él lo expresa en el capítulo 7, versículo 9 de Job, donde dice: Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. También dice que cayó fuego de Dios, una terrible llama de fuego enviada por Dios de manera extraordinaria para dar a entender que tanto Dios como los hombres eran sus enemigos y que todas las cosas conspiraban para su ruina, cuando le dice: ha caído del cielo, es decir, del aire, que a menudo se llama cielo, como se ha dicho una y otra vez, del cual Satanás es el príncipe. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y voy concluyendo con esto. A veces, solamente a veces, Dios le permite a Satanás que él quite las cosas en las cuales nosotros estamos confiando. Y cuando eso ocurre, cuando las cosas en las cuales nosotros ponemos toda nuestra confianza y además son quitadas, nos sentimos tan perdidos, sin fuerzas y verdaderamente también, por otro lado, incapaces de hacer nada en este mundo. Y también muchos de nosotros, cuando nos vemos en situaciones así, clamamos a Dios. Dios le va a permitir a Satanás que él le quite a este hombre, es decir, a Job, todo lo que posee. Y debemos de entender esto bien claro, y es que, si no fuera por la mano de Dios en nuestras vidas, Satanás nos destruiría. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra aquí en este libro de Job, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nótese que Job tiene aquí un punto de vista y una filosofía de la vida que esta sociedad, que se llama por otro lado a sí misma moderna y bien preparada intelectualmente, necesita tener en la actualidad hacia las cosas materiales, y es que, ya que toda la humanidad vinimos a este mundo, es decir, nacimos sin nada en nuestras manos, vinimos completamente desnudos a este mundo, y, amigo y amiga oyente, vamos a dejar este mundo de la misma manera. De manera que la mortaja no tiene ni tampoco sirve absolutamente de nada, aunque
se vista al difunto con las mejores galas y también riquezas, no se puede llevar absolutamente nada. Pero lo que sí te puedes llevar, amigo y amiga oyente, es la salvación en Cristo Jesús. Y eso solamente es posible cuando tú le invitas a Jesucristo a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida. Para ello, debes de orar, pidiéndole que venga a tu vida y arrepentirte ante Él de todos tus pecados. Por eso, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora, en este momento, a que así tú lo hagas. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Dios eterno, todos los hombres y todas las mujeres sabemos que hemos nacido desnudos y que no nos vamos a llevar nada de aquí. Pensamos que cuando nos vayamos de aquí se acabó todo, pero no es así, porque es ahí donde empieza todo. Vengo ante ti, Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos, te recibo como mi Salvador y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.